Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imágenes. Concluye la búsqueda de cuerpos en la torre D2 del complejo administrativo de Pemex tras encontrar a la víctima número 36 de la explosión del jueves en esas instalaciones. Así lo informó Isaac Osenguat, coordinador nacional del área de socorro de la Cruz Roja Mexicana. Con la gente de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ya da por finalizada la labor de todos los cuerpos de rescate, lo mismo a la Policía Federal como a nosotros. Las labores terminaron al ser ubicadas las 4 personas que estaban reportadas como desaparecidas y solo falta por establecer con certeza la identidad de un cuerpo que permanece en el servicio forense de la PGR, el cual se cree corresponde a la trabajadora administrativa de Petróleos Mexicanos, María de la Cruz Canales, cuyo hijo no había podido encontrarla. Al respecto, el coordinador de rescates de la Cruz Roja aclaró. Hay una señora en el servicio médico forense, entonces posiblemente sea esa la persona que está buscando. Van a hacer todas las pruebas y fotografías y todo para presentarla. Si en consecuencia esa es la persona, vamos a decir, se cerró el ciclo. Y es que, mire, tanto el hijo, uno de los hijos de María de la Cruz, como su esposo, son trabajadores de Petróleos Mexicanos y ellos son expertos en rescate y en acciones de protección civil. Su hijo y su esposo de esta mujer que todavía está en calidad de desaparecida trabajaron más de 90 horas continuas junto con los equipos de rescate para buscar a su madre y a su esposa. Hasta anoche, cuando los medios de comunicación platicaban con ellos, pues decían que no se iban a rendir. Sin embargo, pues ya, como hemos escuchado, las autoridades dieron por terminada esta búsqueda y, sin embargo, ahora pues la esperanza es que este cuerpo de esta mujer que permanece en calidad de desaparecida después de que se le practiquen las pruebas de ADN allá en el CEMEFO, pues pueda ser precisamente el cuerpo de María de la Cruz Canales. El hecho es que son historias de vida que hay que contar, de cómo su esposo Roberto, su hijo Alexis Carmona, de María de la Cruz Canales, desaparecida en esta tragedia que vive Petróleos Mexicanos, en esta tragedia que vive México, pues no se detuvieron ni un minuto en buscarla a ella, después en buscar su cuerpo, y ahora pues están esperando la información que dé el CEMEFO en tanto se den los resultados de la prueba de ADN, porque pues pasaron las 72 horas de plazo para encontrar a más sobrevivientes. Hasta este domingo, 35 personas continuaban hospitalizadas. 8 de ellas las reporta la Secretaría de Salud Federal y Petróleos Mexicanos como graves. 3 de estas 8 están en estado delicado. 91 personas fueron dadas de alta durante este fin de semana. Familiares, amigos y compañeros de las 36 víctimas se congregaron anoche afuera del centro siniestrado para colocar una ofrenda de veladoras y flores en recuerdo de sus seres queridos que este fin de semana fueron sepultados, a excepción de los que fueron encontrados a lo largo del domingo. Estamos hablando de 3 personas. Pemex informó mediante su cuenta de Twitter que mañana martes 5 de febrero se reanudarán labores en el complejo administrativo, en el entendido de que los trabajadores del edificio afectado serán reubicados en otras áreas. De hecho, en entrevista con medios de comunicación, Emilio Lozoya, titular de Petróleos Mexicanos, ya había adelantado la decisión
de que mañana martes, aprovechando este puente que hoy se lleva al cabo, pues reiniciarían las labores en toda la área administrativa de Petróleos Mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto, tras realizar la noche del sábado un nuevo recorrido en la zona siniestrada, reconoció el trabajo de los rescatistas. Insistió Peña Nieto que las causas de la explosión se darán a conocer en cuanto las investigaciones lo establezcan. He sido además informado por las áreas, particularmente de la Procuraduría, del Ejército, de la Marina, que están trabajando en los peritajes del curso de las investigaciones, sin que hasta este momento podamos llegar todavía a alguna conclusión. Insisto, estamos en todas las líneas de investigación y el señor secretario de Gobernación estará informando con toda oportunidad una vez que tengamos conclusiones o elementos que nos permitan dar una conclusión de cuáles fueron las causas de este siniestro. Ayer, al filo de las 11 de la mañana, los medios de comunicación que han estado haciendo guardia y dando seguimiento a todo lo que sucede en torno a la Torre de Petróleos Mexicanos, sobre todo ayer, pues la expectativa era el rescate de más sobrevivientes. Se esperaba un nuevo recorrido donde iba a estar presente el jefe del Ejecutivo. Finalmente, al mediodía, ya la Presidencia de la República dijo que se cancelaba ese recorrido debido a que el primer mandatario había estado trabajando con todo su gabinete de seguridad y funcionarios encargados de llevar a cabo las investigaciones y las labores de rescate, y habían estado trabajando hasta el filo de las 2 de la mañana y bueno, se suspendió el recorrido planeado para ayer del presidente de la República allí en la zona siniestrada de Petróleos Mexicanos para el mediodía. Antes, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó que no existen indicios de incendio, lo que sin embargo dijo no es suficiente para adelantar conclusiones, y también dijo Murillo Caram que no se está descartando ninguna línea de investigación. Indicios de fuego no hay en ningún lado. No hemos encontrado un solo indicio de fuego, ni en los pacientes, ni en los desgraciadamente fallecidos, ni en las ropas. Ahorita que vean ustedes que les den un recorrido, verán que hay papeles enteritos, que hay cosas de plástico que se quedan fácil, que no les pasó absolutamente nada, y van a verlos junto a partes que están derrumbadas. O sea, fuego no hay. Eso es también de las pocas cosas que les puedo decir con certeza. Pero esto no implica que, o no nos lleva a decir definitivamente que sucedió por una causa o por otra. Tenemos que analizar qué fue la circunstancia específica. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, propone conformar una comisión de legisladores que dé seguimiento a las investigaciones del siniestro en el edificio de Pemex, a fin de dar certidumbre a las mismas e informar puntualmente a la ciudadanía. Barbosa llamó a las fuerzas y actores políticos a no sacar raja en este asunto y no entrar en el debate de quién tiene la teoría más espectacular, pero también le decimos al senador del PRD, Miguel Barbosa, que muchas veces, en lugar de ayudar, las comisiones legislativas entrampan las investigaciones, y así ya tenemos muchos casos. El nuevo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, expresó al canciller José Antonio Meade sus condolencias por la explosión en la torre de Pemex, esto durante una conversación telefónica en la que reiteraron su disposición al trabajo estrecho y conjunto por el bien de ambas naciones. Kerry asumió su cargo el viernes en relevo de Hillary Clinton. En la homilía dominical de la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera oró por el eterno descanso de las víctimas de la explosión y pidió por el consuelo y resignación de sus familias.
Madre de Guadalupe, consuela a este pueblo que te ama y te venera, a las familias de los fallecidos y a quienes llevan en el cuerpo y en el alma las heridas causadas por situaciones dramáticas y de emergencia. Consuélanos a todos y haznos entender que el secreto de la felicidad está en seguir a tu Hijo Jesucristo. También durante la misa de ayer en Catedral Metropolitana se leyó el mensaje de condolencias que envió el Papa Benedicto XVI por los trabajadores fallecidos y donde se pide el pronto restablecimiento de los lesionados. El Santo Padre, vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia de la explosión en el centro administrativo de la compañía petrolífera estatal, que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos, ofrece sufragios por el eterno descanso de los difuntos. Asimismo, ruego a vuestra eminencia que transmita el sentido pésame de su santidad Benedicto XVI a los familiares de los fallecidos. Y vamos a otros temas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación de oficio sobre el motín en el centro penitenciario de las Islas Marías, concretamente del módulo denominado Laguna del Toro. Estamos hablando de que unos 650 internos expresaron su inconformidad por sus condiciones de reclusión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que en los primeros días de diciembre, visitadores del organismo denunciaron tratos degradantes e inhumanos en las áreas C3 y C4. Estamos hablando de escasez de agua para la higiene personal, limpieza de sanitarios casi nula y consumo humano, abuso de los custodios con aislamiento y castigos prolongados, entre otras irregularidades. Durante la protesta, 4 custodios resultaron lesionados con algunas quemaduras por los colchones y mantas que incendiaron los presos, que depusieron su actitud cuando los responsables penitenciarios ofrecieron escuchar a un grupo de inconformes y atender sus demandas. Y es que las Islas Marías, que están en el Océano Pacífico a poco más de 112 kilómetros de las costas de Nayarit, pues da cabida a más de 8,000 reos, y esta área llamada Laguna del Toro, que es una sección, bueno, es la que, según lo reportado precisamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por los propios presos, es la que más ha sufrido las vejaciones de las autoridades en las Islas Marías, y hoy, bueno, pues está en el ojo del huracán porque ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está tomando cartas en el asunto. En San Luis Potosí, elementos de la Policía Federal detuvieron a 3 delincuentes, entre los que se identificó a 2 reos evadidos del penal de Piedras Negras en septiembre del año pasado. En el Estado de México fueron capturados 18 presuntos integrantes de la familia michoacana, quienes serían los responsables de los recientes hechos de violencia en el Valle de Toluca. Las capturas se realizaron en 3 operaciones conjuntas de agentes estatales con apoyo de la Policía Federal, Ejército y Armada, así lo informó Salvador Neme, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era controlada por Víctor Hugo Torres Reza, coordinador de sicarios de la organización y desertor del 5º Grupo de Cañones del Ejército Mexicano. Operaba en el municipio de Lerma, en donde mantenían 2 casas de seguridad que servían para guardar armamento, y una de ellas fue el inmueble donde el grupo ultimó y mutiló a 6 personas, presuntos integrantes de los grupos contrarios, los embolsó y los colocó en la camioneta que Ruiz Escamilla entregó para posteriormente llevarlos hasta la calle en donde fueron abandonados públicamente. En Durango fue hallado el cadáver de Víctor Avid Nieto,
jefe de Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Protección y Vialidad, quien había desaparecido el viernes pasado. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, 7 personas muertas y un menor de edad herido de gravedad dejaron 2 ataques contra 2 negocios de venta de cerveza la noche del sábado. En Cuautepec, Guerrero, ante comisarios y habitantes de al menos 30 poblados de la Costa Chica se presentaron 80 nuevos integrantes de la Policía Comunitaria que se suman al movimiento de autodefensa armada con recorridos de vigilancia e instalación de retenes. Representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero aseguran que el movimiento no puede ser considerado una guerrilla, pues no están en contra del Estado, sino de la política de seguridad que ha fallado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al gobierno de Guerrero aplicar medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de los más de medio centenar de personas retenidas por los denominados grupos de autodefensa. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguró al organismo que su gobierno tomará medidas para proteger a los retenidos en comunidades que los acusan de diversos delitos. En el poblado de San Marcos, municipio de Ayutla de los Libres, una pareja de turistas de la Ciudad de México que se dirigía a Playa Ventura resultó con heridas leves y fue trasladada a un hospital del área luego de que integrantes de los grupos de autodefensa les dispararon por no obedecer la orden de detenerse en un retén. Elementos de la Armada y Protección Civil de Oaxaca buscan por aire y en el mar a 2 pescadores tiburoneros desaparecidos desde la tarde del sábado en el mar de Huatulco. Vamos a estar pendiente de este tema. Y en este fin de semana largo, el puerto de Acapulco registró una ocupación de 93.4%. Esto lo informa la Secretaría de Turismo Municipal. La tarde del domingo, la autopista México-Toluca presentaba el mayor aforo vehicular con 57 ingresos por 60 salidas al minuto. Y quiero recordarle que en el Valle de México está vigente el programa Hoy No Circula para los autos con calcomanía amarilla y terminación 5 y 6 debido a condiciones adversas para la dispersión de contaminantes. Y en el ámbito internacional, Estados Unidos y productores mexicanos de jitomate llegaron a un acuerdo provisional para suspender investigaciones antidoping, lo que reduce la amenaza de una guerra por ese vegetal a raíz de la decisión estadounidense de cancelar un acuerdo vigente desde 1996. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el convenio que establecería un nuevo precio de referencia para la comercialización del producto en ese país y cuya entrada en vigor se prevé para marzo próximo. En septiembre del 2002, el Departamento de Comercio decidió de manera preliminar terminar con el acuerdo comercial de 1996, luego de que productores de Florida se quejaron de que el pacto ya no los protegía ante los tomates mexicanos vendidos por debajo del costo de producción. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, manifestó su beneplácito por el acuerdo al considerar que garantiza a los mexicanos acceso al mercado estadounidense bajo condiciones justas y competitivas. Anticipan senadores demócratas que el Congreso de Estados Unidos aprobará una reforma migratoria integral a finales de la próxima primavera a pesar de la oposición republicana. Los legisladores estadounidenses Harry Reid y Charles Schumer coinciden en que en esta ocasión hay un clima favorable en el Congreso para aprobar un plan
que además de asegurar las fronteras, incluya una vía para la legalización, a diferencia de 2007, que fue la última vez que se votó en el Capitolio por una reforma que podría haber beneficiado a 11 millones de indocumentados. El opositor Partido Socialista Obrero Español exige la renuncia de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno ante el escándalo de presuntos casos de corrupción en el gobernante Partido Popular. Rajoy se ha convertido en un lastre y no puede dirigir al país en un momento tan delicado como este, afirmó el líder de la oposición española, Alfredo Pérez Rubalcaba. El socialista dijo lo anterior un día después de que Rajoy aseguró ante la plana mayor del Partido Popular que son falsas las acusaciones de corrupción que lo involucran y sostuvo que están basadas en documentos apócrifos. El jefe de gobierno español rechazó que él y otros dirigentes hayan recibido dinero negro del partido tras la publicación de unos documentos atribuidos al ex tesorero Luis Bárcenas, quien se presume hizo operaciones financieras secretas en el partido y pagó sobresueldos a dirigentes con dinero no declarado al fisco. El caso ha generado protestas contra las sedes del gobernante Partido Popular en toda España. Las manifestaciones convocadas a través de las redes sociales, internet y mensajes vía celular se realizaron este fin de semana en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, entre otras ciudades. Unos 7 millones de cubanos participaron este domingo en los comicios para elegir delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo que dio la nota y llamó la atención para el mundo todo fue pues este video y esta foto que dio ya la vuelta al mundo, donde el expresidente de Cuba, Fidel Castro, se convirtió en la sorpresa de la jornada al acudir por primera vez desde 2006 a un colegio electoral de La Habana para votar. Vestido con chamarra oscura y camisa de cuadros, el comandante de 86 años y retirado del poder desde hace 6 años y medio, reapareció en el colegio electoral del barrio Plaza de la Revolución, donde siempre votaba antes de enfermar y delegar el poder en su hermano Raúl. El comandante Castro hizo breves declaraciones. El pueblo es un pueblo de verdad revolucionario y que ha hecho enormes sacrificios. No tengo que probar, lo probó la historia. 50 años de bloqueo y no han podido, ni podrán. Y de Cuba nos vamos a Venezuela. La salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, va en franca recuperación cumpliendo el tratamiento médico. El presidente sigue avanzando de manera constante en su restablecimiento, afirmó el jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un día antes de la conmemoración de los 21 años del intento golpista dirigido por Chávez en 1992. El diputado oficialista regresó el fin de semana a Caracas desde La Habana, donde se reunió con el presidente Chávez, quien convalece de una cuarta operación contra el cáncer que se le practicó el pasado 11 de diciembre. El candidato a la presidencia de Paraguay, el general retirado Lino Oviedo, murió al estrellarse el helicóptero en que viajaba junto con otras 2 personas tras finalizar un acto político la noche del sábado pasado. El general Oviedo adquirió notoriedad pública cuando participó en el golpe de Estado que derribó la dictadura del general Alfredo Stroessner
Y mire, Lino Oviedo ya había sido candidato presidencial en 2 ocasiones anteriores, la última en 2008, cuando el exobispo católico Fernando Lugo, destituido el 22 de junio pasado en un polémico juicio político, ganó las elecciones. El presidente de Paraguay, Federico Franco, decretó 3 días de duelo oficial y aseguró que se investigarán a fondo las causas del accidente aéreo de Lino Oviedo, quien estaba en campaña. Un condecorado ex francotirador estadounidense, Chris Kyle, fue asesinado en un campo de tiro en Texas, presuntamente a manos de un ex soldado con trastorno de estrés postraumático. Kyle, autor del libro La autobiografía del francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos, y otra persona, murieron baleados la tarde del sábado. La policía identificó al agresor como Eddie Ray Roth, de 25 años, veterano de guerra en Irak y Afganistán, que padecería enfermedades mentales tras sus experiencias de combate. El Departamento de Defensa estadounidense tiene registrado a Kyle como el francotirador que ha matado más enemigos, al superar los 150 en Irak. Los insurgentes iraquíes lo identificaban con el nombre de El Diablo y ofrecían una recompensa, mire usted, por su cabeza. Alcaldes contra armas ilegales. Un grupo encabezado por el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, insertó un anuncio durante el Super Bowl en favor de la verificación de antecedentes penales para la venta de armas. El anuncio de 30 segundos, con un costo de $4 millones, muestra un video del vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, apoyando la verificación en mayo de 1999, un mes después de la masacre de la secundaria de Columbine. El evento también vivió una anécdota sin precedentes, de la que ya nos estará platicando más adelante nuestros compañeros de deportes, de un apagón de 36 minutos al inicio del tercer cuarto, que dejó pérdidas millonarias en este Supertazón número 47.